Este precioso hijo mío, Brandon, estudió administración de empresas y un día estábamos conversando sobre un principio muy interesante que es el principio de administración. Entonces él me explicaba que algunas personas hacen inversiones, entonces digamos que a usted le sobran, no sé, 100,000 pesos le sobran. ¿A cuántos le sobran 100,000 pesos? Nunca sobran, ¿verdad? Pero hay gente a la que le sobra 100,000 pesos y entonces piensan, bueno, voy a ponerme una venta de huevos y voy a comprar 50 kilos de huevos y los compro a 1,500 y los vendo a 2,000 y me gano 25. Pero empieza a hacer los números y se da cuenta que no es así. Entonces se da cuenta que hay un señor que sí tiene una fábrica de pollos. ¿Saben qué es una fábrica de pollos? Para los que no sepan, le pueden preguntar al querido hermano Olman, que está allá, él tiene una fábrica de pollos. Y entonces él dice, este hombre que sí tiene conocimiento, yo le doy mis 100,000 colones y le digo, ok, trabaje usted con eso y vamos a ser socios. Y qué interesante, porque entonces dice, yo no me preocupo, la persona que pone el dinero no se preocupa de ir a trabajar y de ir a embarrarse de cuita, de pollo y eso, pero obtiene una ganancia. Esos son los socios. Me dice, pero hay otro tipo de administración, la administración que es que un dueño contrata a un administrador. En el primer caso, los socios son dueños juntos. En este caso, el administrador no es dueño, sino empleado. Esto se los cuento porque hoy vamos a estudiar mayordomía cristiana. En 3 aspectos vamos a hablar acerca de la mayordomía cristiana con respecto a la economía, con respecto a nuestro conocimiento de las cosas de Dios y con respecto también a los dones espirituales que Dios nos ha dado, cómo administramos nosotros esto. Pero el concepto que les he querido plantear al principio es porque a veces nosotros suponemos que somos socios de Dios, ¿verdad? Suponemos que somos socios. Dios, yo pongo mi parte y vos pones tu parte. Y resulta que en el reino de los cielos no hay socios de Dios. A veces alguien dice, tiene un negocio y dice, mi socio principal es el Señor. No, no. En el reino de los cielos no hay socios de Dios. Hay administradores. Entonces, el administrador no es dueño, sino que lo que hace es que dispone, administra lo que es de otro. Y nosotros debemos entender que todo lo que nosotros tenemos, todo en el ámbito económico, en el ámbito de conocimiento y en los dones espirituales, no es nuestro. Todo le pertenece a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todo le pertenece a Él, todo absolutamente. Y para muestra un botón, voy a hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué trajo usted a este mundo cuando nació? Ya todo estaba aquí. ¿Y quién lo había puesto aquí? Dios. Todo es de Él. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos cosas, pero en realidad no son nuestras. Son del Señor y nosotros lo que hacemos es administrarlas. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Los queridos hermanos están poniéndolo en las pantallas. Y dice así: así pues, téngannos, así pues, téngannos los hombres por ¿qué? Servidores de Cristo y además administradores de los misterios de Dios. Pero
Note, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, diga por favor cada uno. Cada uno significa usted. Usted es uno y cada uno somos cada uno de nosotros, sea hallado fiel. Gloria a Dios. Nosotros administramos las cosas de Dios, pero hay administradores fieles y hay administradores infieles. ¿Quién es un administrador infiel? Entonces yo tengo un querido amigo que se llama Cristian Oporta, que administra para un señor mexicano que tiene mucha plata, don Esteban, que por cierto nunca ha hablado con un pastor, pero quiso hablar conmigo. El Señor me permitió hallar gracia y aunque es un señor ateo, dijo, yo sí quiero conocer a su pastor. Bueno, gloria a Dios, conversamos. Cristian le administra a don Esteban. Entonces, ese enorme depósito de materiales que hay en Huacas de Nicoya y un restaurante donde se come muy rico y un hotel donde por la misericordia de Dios me han regalado en 2 diferentes momentos una semana para estar con Tita allá, todo pagado. ¿Verdad, mi amor? Qué bueno, gloria a Dios, ha sido lindo. Todo eso le pertenece a don Esteban. Y Cristian lo administra y él entrega cuentas al pie de la letra, todo con facturas, todo bien ordenado, todo. Pero un día me dice, hermano, estoy tan cansado, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar? Y yo, como todo buen tico, ¿verdad? Los ticos somos un poquito sapitos, ¿verdad? Así somos. Y yo dije, mira, puedo recomendarle a mi querido hermano, y no le voy a decir quién, porque usted no lo conoce, pero está quedando grabado allá, entonces que no se sienta mi hermano mal. Y le dije, este hermano puede ayudarte. Y se fue mi querido hermano desde San José a Huacas de Nicoya y estuvo ahí trabajando con el hermano. Y en cuestión de 3 meses, Cristian estaba en un problema con Hacienda y estaba a punto de que le cerraran el negocio porque este otro querido hermano se puso a hacer como si las cosas fueran de él. Y empezó a gastar la plata de la empresa en cosas de él. Y empezó a perderse las cosas y yo tenía la cara que se me caía de vergüenza, ¿cierto? Porque yo lo había recomendado y un día me llama el hermano Cristian y me dice, pastor, voy a quitar a fulano porque ya no puedo más, me van a cerrar la empresa 5 días porque él hizo esto y esto y esto. Yo deseaba morirme. ¿Sabe, hermano? Algo así pasa con los cristianos que piensan que las cosas que tienen son suyas. Empiezan a gastar como si fuera de ellos, a administrar como si fuera de ellos, y no se dan cuenta que somos solo administradores. Hace unos meses que fui al negocio de un querido hermano que está aquí sentado con nosotros hoy. Él me decía, viera que cuando vienen y me preguntan que si este negocio es mío, yo siempre les digo que no, que yo nada más administro. Y él es, en teoría, así para los seres humanos, él es el dueño. Pero él me dijo, es que el dueño es el Señor. Y la gente cuando me pregunta y yo le contesto eso, no se dan cuenta lo que les estoy diciendo, pero yo siempre les digo, no, este negocio no es mío, yo solo soy un administrador. Cuando usted se mete eso en la cabeza, querido hermano, para usted es más fácil obedecer la palabra. Porque cuando usted piensa que usted es el dueño, usted se hace el gato bravo con las cosas. Y no estoy hablando solo de dinero. Más adelante vamos a ver que voy a hablarles acerca de nuestro conocimiento del Evangelio y también de los dones espirituales. Muchas veces nosotros nos hacemos el gato bravo y no administramos como al dueño le interesa que administremos. Si usted fuera el dueño y tuviera un administrador, ¿cuál sería su mayor interés con respecto a su empresa? Que progrese, que prospere, ¿no es cierto? Si nosotros no somos los dueños, solo somos los administradores, como dice el verso 1, de los misterios de Dios, debemos entender que a Dios le interesa
que su obra en el mundo, que el reino de los cielos avance y prospere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto, no? Eso es lo que Dios quiere, que su reino prospere, que su obra avance. Eso es lo que el Señor quiere, ese es su interés, porque Él es el dueño. Y Él quiere que los administradores sean hallados fieles. Entonces, que cada administrador sea hallado fiel. Entonces, repita conmigo: yo solo soy un administrador. El dueño es Dios. Amén. Esto incluye, queridos hermanos, todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Todos los ámbitos, incluso la familia, ¿cierto? Dios nos ha dado una preciosa esposa para que con ella caminemos, pero ella no es mía, ella es de Dios. Y lo que yo haga con respecto a mi matrimonio tiene que ver con lo que Dios quiere que yo haga, con el avance del reino de los cielos. Empecemos por la parte que más cuesta, para que le duela un poquito, y usted, si le duele y si se enoja, quédese hasta el final de la predicación. Vamos a hablar un poquito de dinero, pero en realidad no es el tema central de mi mensaje hoy, pero tengo que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado en nuestras manos bienes materiales. ¿Cuántos han recibido de Dios bienes materiales? Amén. Él nos ha dado a nosotros. Algunos tienen tierra, otros tienen casas, otros tienen vehículos, otros tienen dinero, otros tienen trabajo, otros tienen, y yo siempre digo, tenemos más de lo que merecemos y más de lo que necesitamos. Pero Dios ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros. Algunos de ustedes tienen negocios, bendito sea la misericordia de Dios. ¿En qué debemos administrar bien nosotros? Empecemos por dar al pobre. Jesús dijo que nosotros tendríamos siempre pobres entre nosotros. ¿Y qué hace un cristiano con respecto a los pobres? Bueno, la actitud de un cristiano debería ser dar al pobre. Dice la Escritura que en la iglesia, cuando empezó en sus primeros años, no había un solo necesitado, porque todos se preocupaban de los demás. Tristemente estamos en tiempos muy diferentes, porque en nuestra iglesia hay necesitados, y en todas las iglesias hay necesitados. Y la verdad es que muchísimas veces hay necesitados porque los que tienen un poquito más no se preocupan de los que tienen un poquito menos. Gracias a Dios, porque siempre hay algunos que tienen corazón dador para los que tienen menos. Entonces, dar al pobre es una parte de la administración fiel que nosotros debemos hacer. Vea lo que dice Primera de Juan, busque por favor primero Primera de Juan 3:17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la verdad sincera es que el amor de Dios no mora en él. Es interesante, porque una evidencia de que Cristo mora en tu corazón es que te importan los pobres, que te importan los que tienen necesidad. Aquí siempre me preocupo de decir esto porque es importante. No vamos a empezar hoy a darle al pobre para quedar bien con Dios, para hacer votos y para hacer puntos para que Dios se fije en mí y hacer lo que Dios quiere, y entonces voy a ser salvo. No funciona así, es al revés. Nunca pongas la carreta delante de los bueyes, siempre los bueyes van delante de la carreta. Esto es así. La pregunta que hace aquí el apóstol Juan dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta es retórica. La pregunta lo que está diciendo es: lo natural en un cristiano es que dé para los pobres. No te preocupan los pobres, entonces debes revisarte a ver si eres cristiano. Así es lo que está diciendo. No está diciendo a partir de hoy dé
para que Dios vea lo bueno que es usted, sino lo que está diciendo es, si usted nació de nuevo, una evidencia es que a usted le importan los pobres, porque el Espíritu de Dios mora dentro suyo y lo lleva a ser generoso. Ahora, yo le hablo de lo que Dios quiere, le voy a hablar también de algunos mitos y también le voy a hablar de las bendiciones. Algún mito que hay en la iglesia de Jesucristo es que orando por los pobres ya hicimos nuestra parte. Eso es un mito. El mismo apóstol Santiago dice, hay gente que viene un hermano con necesidad y le dice, vayan en paz, caliéntese y coma, y no le dan lo que es necesario para el cuerpo. Es que aquí estamos hablando de lo que es necesario para el cuerpo. Si un hermano tiene necesidad de comida, ¿de qué le sirve tu oración? Teniendo vos en la alacena, ¿qué darle? Es un mito. No se vuelva un oratorio, hermano, no, vuélvase un dador. Ahora mire lo que pasa, la bendición del que da para los pobres. Busque por favor, y la querida hermana Yami nos va a ayudar a leer Proverbios 19:17. Proverbios 19:17, Yamita. Amén. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Tal vez nunca te has puesto a pensar en este tipo de cosas, pero cuando le das al pobre, le estás haciendo un préstamo a Dios. Fíjate, algunos dicen, pero es que es como echar en saco roto. No. Cuando usted le da al pobre, usted le está haciendo un préstamo a Dios. Y se imagina qué carga. Qué lindo poder prestarle a Dios. Cuando alguien se acerca a pedirle a usted, hermano, la Biblia no dice, vea para qué quiere la plata. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al que te pide, dale. ¿Qué te pide? Dale. ¿Se imagina lo triste que es llegar al punto de tener que mendigar? Y lo terrible que es llegar delante de un hijo de Dios a mendigar y que ese hijo de Dios le diga no. ¿Se imagina lo terrible que es recibir un no por respuesta cuando usted está necesitado? Quiero contarle que yo lo que he hecho es hacer estrategias. Cuando iba a San José, en el bus, ya casi no voy en bus porque la vista no me ayuda, yo siempre ponía unas monedas en mi bolsa, algunas de 500 y algunas de 100. Y según veía lo que me parecía en el corazón que era correcto, le daba a algunos de 100 y a otros le daba de 500. Y sabe, hermano, nunca me quedé pobre. Y usted tampoco se va a quedar pobre. Cuando haya alguien que tiene necesidad, busque la forma. A Jehová presta el que da al pobre. Y le voy a decir la bendición. Ya le dije el mito y ahora le voy a decir la bendición. Dice la palabra de Dios en Proverbios, otra vez, capítulo 11, verso 25. Dice, el alma generosa será como prosperada. Amén. ¿Lo tenemos en la pantalla, sí? ¿Sí el alma generosa será prosperada. ¿Usted quiere ser prosperado? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Sean generosos. El alma generosa o el alma prosperosa será generada. No, el alma generosa será prosperada. Y el que sacia, él también será saciado. Parte de nuestra administración también es, de que nosotros seamos fieles, es dar al templo. Algunos hermanos se despreocupan del templo. Sabe que en esta iglesia, no vayamos muy largo a otra iglesia, en esta iglesia solo el 20% de la iglesia diezma y ofrenda. ¿Usted sabía eso? Solo el 20% de la iglesia
diezma y ofrenda. Es increíble que todo el peso del trabajo que se hace en esta iglesia recaiga sobre el 20%. Increíble. Pero no es solo aquí, es en todo lugar. Usted se ha puesto a pensar de dónde saca la iglesia para seguir adelante. Le voy a contar los mitos. Un mito es que en la iglesia algunos ricos sostienen la iglesia. Es un mito. ¿Alguien sabe qué es un mito? ¿Qué es un mito? Pues fíjate que, exacto, fíjate que en nuestra iglesia hay varios ricos. Y no me pueden decir que no porque yo los conozco. Hay varios ricos. Pero ¿sabe que los ricos de nuestra iglesia no sostienen la iglesia? Triste, ¿verdad? ¿Sabe quiénes son ese 20% que sostiene la iglesia? Los hermanos que están en clase media para abajo. Es increíble. Ahora, ¿por qué se lo cuento? Porque usted no es el dueño, pero se está dejando los fondos del dueño como si fueran suyos. Y la casa de Dios necesita que usted sea fiel en la administración. Significa que usted debe dar para la obra de Dios. ¿Sabía usted que es deber del cristiano dar para la obra de Dios? ¿Cuántos sabían eso? Es un deber, no es una opción. No es como, yo voy al templo y recibo y me vengo y ya, murió. ¿Sabe usted que es su deber cristiano apoyar la obra del Señor? Es muy, muy triste pensar que hay quien se despreocupa como que realmente no existiera la obra del Señor y se deja lo que le pertenece a Dios. Es increíble. Mire la exhortación que hace el Señor en Ageo, capítulo 1 y verso 4. Dios está peleando con el pueblo de Israel aquí y lo que le dice es tremendo. Le dice: a ver, es para vosotros tiempo de vivir en vuestras casas artesanadas y esta mi casa está desierta. El Señor le está diciendo a los israelitas: ustedes se preocupan mucho por su casa, tan felices haciendo cosas por su casa, por ustedes. ¿Y mi casa? No soy yo el que les di todo. Y lo que ustedes deberían invertir en mi casa, lo están invirtiendo en su casa. Y agrega: considerad bien vuestros caminos y examinad vuestros corazones. Porque el Señor, en síntesis, Él ve lo que nosotros estamos haciendo. Fíjese que para reafirmar este punto, para Dios es tan importante la cuestión de dar, que Jesús sacó un día para ir al templo a ver a los que daban ofrendas. Jesús podía haber dicho: no, hay que optimizar el tiempo. Este día voy a dedicarlo a sanar más gente, voy a dedicarlo a predicar más. No, Él fue y se sentó a ver los que ofrendaban. ¿Sabe, hermano, que yo estoy convencido? Esto nunca lo he dicho, pero hoy va a ser el día que se lo diga. Yo estoy convencido que cuando pasan las canastas, Dios ve lo que usted está haciendo. Cuando usted vuelve la cara para que la canasta pase, cuando usted se vuelve para otro lado, cuando usted se hace el desentendido. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Usted cree que Él vio la actitud suya cuando pasaron la canasta? ¿O Él cerró los ojos para no ver? No quiero ver, no quiero pecar, dice el Señor. No quiero pecar. No, el Señor vio. Pero más allá de lo que diste o no diste, Dios vio tu corazón. ¿Y cómo siente Dios? Dice: yo he prosperado a este hombre, yo he prosperado a esta mujer, le he dado esto y le he dado aquello, lo he hecho crecer de donde estaba, lo he traído hasta aquí. Y Él vuelve la cara cuando pasa la canasta. Fíjate,
Busque conmigo Lucas 21, del 1 al 4. Levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Jesús estaba ahí, levantó los ojos, o sea, le interesó, a Jesús le interesó el tema. Y entonces vio también a una viuda muy pobre que también echaba allí, en el arca de las ofrendas, 2 blancas. O sea, Jesús vio a los que estaban echando, vio lo que echó uno y vio lo que echó el otro. Y Jesús le dijo a sus discípulos: oigan, muchachos, en verdad les digo, esa viuda que ustedes ven ahí, pobrecitica, toda harapienta, echó más que todos los ricos. Y note por qué. Dice el verso 4: porque todos aquellos echaron en las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Dura palabra, hermano. Dura palabra. Mas esta viuda pobre, mas esta pobrecita mujer, de su pobreza, dio todo el sustento que tenía. Es cuando uno entendió que uno no es el dueño, sino el administrador. Cuando vengas al templo, no traigas una limosna, hermano. No tienes que darle propina al Señor por el alimento espiritual que te estamos dando aquí. No te equivoques. No son propinas lo que le das a Dios. Dios, ay, qué rico, el pastor predicó, me gustó la predicación, una propinita, a ver, vamos a echar ahí. No des limosna en la iglesia. No seas como estos ricos que da de lo que les sobra. No. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Un mito es que si yo le doy a Dios el 10%, no podré sobrevivir con el 90% que me queda. Eso es un mito. Yo lo reto a que usted pruebe. Y si prueba y no le funciona, me dice cuánto ha invertido en la iglesia y yo se lo devuelvo. ¿Escuchó bien? Porque no hay forma de que esto falle, porque es un principio divino, porque es la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Es un mito creer que si yo le doy a Dios no me va a alcanzar. Un querido hermano se convirtió y como a los 3 meses quería dar un testimonio y le dijo el pastor: ok, tienes 2 minutos. Se paró delante de la iglesia y dijo: hermanos, yo era el hombre más avaro. Y cuando no quería venir a la iglesia porque si me pedían el diezmo eso era terrible para mí, pero cuando me convertí, Dios me puso en el corazón que tomara una decisión y que diera el diezmo. Y sabe, yo lo di. Tengo 3 meses de darlo. Y yo me convertí, Dios me ha cambiado al 100, Dios me ha cambiado al 90%, dijo. Porque todavía se me salen algunas palabras feas. Pero eso del diezmo es una condenada verdad que sí sirve. Se le salió. Pero quiero decirle algo, hermano. No sé si el diezmo, porque usted ha de saber que el diezmo no es obligatorio. ¿Cuántos sabían que el diezmo no es obligatorio? Ok. Eso es una estrategia de Dios en el Antiguo Testamento que la usamos hoy en día para que la iglesia prospere. Y para también sostener a los siervos de Dios que nos dedicamos a esto, para que usted lo sepa, la única entrada que hay en la iglesia son sus diezmos y ofrendas, no hay más. No tenemos apoyo internacional, ni los ricos nos mantienen, no. Aquí los hermanos que cuentan los diezmos y las ofrendas saben que yo a veces siento una puñalada en mi corazón cuando tenemos un culto glorioso, tremendo, de bendición, y vamos a contar los diezmos y las ofrendas, y yo sé que ese mes no va a haber salario para el pastor como debiera,
porque los hermanos no diezmaron y ofrendaron. Y son mis frijoles. Y yo le digo a ellos, Dios proveerá. Y hasta aquí Dios ha provisto. Pero usted es un administrador de Dios. ¿Se está dejando usted lo de Dios? Es tremendo. Mire, el que dispone su corazón para darle a Dios, verá tiempos mejores. A usted le va bien. Imagínese lo bien que le puede ir si usted apoya la obra del Señor. Recuerdan que al principio les dije, al dueño le interesa que su empresa avance. Cuando usted da para la obra de Dios, la iglesia avanza. Qué tristeza que esta semana un hermano me pidió, pastor, tenemos tratados para ir a evangelizar, ¿y sabe qué le tuve que decir? No. ¿Y usted sabe por qué no? Porque no hay cómo comprarlos. ¿Y usted sabe por qué no hay cómo comprarlos? Usted sabe. Deje que el Señor toque su corazón. Deje que el Señor haga la obra. Mire, y no le dé al Señor, como hacen otros, que hay un mito muy arraigado en el pueblo de Dios, que dicen, yo voy a darle a los pobres mi diezmo. Estás regalando lo que no es tuyo. Voy a darle a Enlace y ya con eso ya cumplí. Voy a darle a Faro del Caribe y ya con eso ya cumplí. Nunca he visto a nadie comer en McDonald's y cruzar la calle para pagar en Burger King. ¿Usted lo ha visto? ¿Será correcto? Usted viene a esta iglesia, usted es edificado en esta iglesia. ¿Cuántos son edificados en esta iglesia? Posiblemente este es el sermón más incómodo que usted ha oído, pero ¿verdad que ha oído otras cosas que sí lo han llenado de bendición y de alegría y lo han hecho crecer? ¿Verdad que sí? Sí. Hoy es un poco gris la cosa, pero siempre ha sido de bendición. ¿Qué dice Gálatas 6:6? ¿Alguien tiene cómo leer Gálatas 6:6, por favor? Llamita, Gálatas 6:6. 6:6. Amén, usted. El que es enseñado en la palabra, ustedes son enseñados en la palabra. Haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al hijo de mi mamá. Sí, ¿quién lo está enseñando a usted esta mañana? Eso significa, ¿sabe qué significa? Ofrende, diezme, porque de ahí sale el salario del pastor. No ofrendas, no diezmas, y el pastor entra en una crisis. Hay una crisis que usted no ha sabido, pero que bendito sea Dios, el Señor nos ha sacado. Pero si la hay, y usted puede hacer algo, escuche esto. Otro mito. Yo creo que solo me va a dar tiempo para la primera parte de este sermón. La segunda parte vamos a hablar solo sobre los dones espirituales y sobre el Evangelio, administradores de eso, porque ya el tiempo se nos ha agotado. Pero escuche esto. Una empresa quería convencer a un grupo de personas de invertir en su negocio. Entonces les pidieron que fueran a un salón de un hotel, les dieron una comidita, les pusieron una musiquita, alguien hizo unas bromas y dieron unos premios, y cuando estaban a punto de hablar sobre la inversión, ellos dijeron, ¿a usted le parece tal vez que lo que usted da es muy poco? Aquí está el mito. Muchos cristianos creen que lo que tienen para dar es tan poco que no cuenta. Todo cuenta, hermano. Y entonces, ya que iban a hablar del tema, apagaron la luz y dijeron a todos los presentes, ¿puede usted ver sus manos? Nadie podía verse ni las manos. Era un salón totalmente cerrado. Entonces le dijeron, mire, debajo de su asiento hay una caja de fósforos. Por favor, encienda un fósforo. Y todos empezaron a tomar la cajita y encendieron el fósforo. Al momento, la luz en la habitación alcanzaba para ver absolutamente todo, porque cada uno aportaba su pequeña luz. Queridos hermanos,
Si usted da para la obra del Señor, aunque sea poco, usted aporta para que la luz de Jesucristo siga creciendo, para que podamos seguir haciendo la obra de Dios. Pero necesitamos entender que podemos ser buenos administradores o administradores infieles. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? Es la pregunta que tengo para usted hoy. Quiero terminar con un texto en San Lucas. San Lucas 12, la última diapositiva, John, 37. Por cierto, un agradecimiento a Yerlin que me hizo la presentación, porque mis ojitos andan sufriendo mucho y entonces no la hice yo, la hizo Yerlin. Gracias, Yerlin. Lucas 12:37 dice: Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que el Señor Jesucristo, bendita sea su gracia, se ceñirá y hará que ellos, los siervos que han estado velando, se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Un día, queridos hermanos, nos tendremos que presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día tendremos que dar cuenta de cómo administramos los bienes que el Señor nos dio en esta tierra. La próxima vez que prediquemos sobre este tema, próxima semana, hablaremos sobre siendo buenos administradores del Señor en cuanto al conocimiento que tenemos de la palabra. Hoy hemos tocado solamente la parte económica, no creí que me iba a tomar tanto tiempo, pero espero que haya sido de bendición para usted. Lo reto, tome una decisión hoy y valore el resultado de aquí a 3 meses, a 6 meses, a 1 año. Dios siempre cumple. Dios siempre cumple su palabra. Lo dejo con el pensamiento: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Usted me dice: pastor, yo no creo en el diezmo. No hay problema. Traiga el 9, traiga el 8, traiga el 7, traiga el 6, traiga el 5, traiga el 20, traiga el 15. No cree en el diezmo, ese número 10, sáqueselo de la cabeza. Pero sea a partir de hoy un administrador de los bienes de Dios y no un administrador infiel. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia esta mañana, por tu bondad. Gracias por ayudarnos, Señor, en un tema tan difícil, siempre tan complicado. Te ruego, Señor, que en los corazones que se han sentido dolidos, Padre, tú sanes. Que en los corazones que se han sentido ofendidos, tú los sanes, Señor. Y que a todos nosotros, Señor, nos cambies la forma de ver la vida y nos ayudes a entender que somos tus administradores y no tus socios, que tú eres el dueño de todo. Gracias, Señor, bendigo tu gracia y tu misericordia. También te ruego que lleves con bien a mis hermanos, Señor, que supla sus necesidades, que cubra, Señor, sus peticiones, que en las situaciones difíciles que puedan estar enfrentando, tu mano les ayude, Padre. A tu misericordia y a tu gracia y a tu amor los encomiendo por Jesús. Amén.